está? Bienvenida, Carolina. Déjenme ir verificando quién más se va uniendo porque hoy sí me interesa la asistencia por la evaluación, ¿ves? Karen, Manuel, Marcela, Martina, Mónica, Patricia. Aquí está, Carolina Flores. Bien, iniciamos entonces porque ya estamos grabando. Tenemos entonces la primera clase del módulo 2 y vamos a iniciar esta primera clase explicando un poco lo que es el espacio físico que debe tener una farmacia y cómo debe estar distribuida. Todo esto está reglamentado, por ejemplo, la estructura y el espacio físico están contemplados en una resolución que es la resolución 192 del 98. ¿Ok? Y esta resolución habla de lo que es el funcionamiento de farmacias y estas normas de cómo debe funcionar una farmacia fueron emitidas por la Secretaría de Política y Regulación de Salud de la Presidencia de la Nación. Esto es para que tengan un poco el contexto de lo que es el marco legal. Según esta resolución, en el espacio físico de una farmacia debe haber por lo menos un ambiente abierto al público y ese ambiente debe tener una superficie mínima de 35 metros cuadrados. Ese es el espacio mínimo requerido para poder realizar una correcta atención farmacéutica. Luego, en las farmacias, aunque no se utilice, debe haber también un ambiente para laboratorio. En ese ambiente de laboratorio es donde se van a realizar las preparaciones. Por ejemplo, las cremas que son personalizadas, las soluciones. Más que todo se preparan son cremas para aplicar en la piel. Es lo que más van en las pocas farmacias, porque ya no todas las farmacias hacen preparaciones, pero en las pocas que quedan se elaboran son cremas para la piel. Y este ambiente para laboratorio debe tener una superficie mínima de 15 metros cuadrados. En toda farmacia debe haber por lo menos una heladera, por lo menos una, que funcione correctamente y que sea capaz de mantener una temperatura entre 2 y 8 grados centígrados. Las heladeras son necesarias para poder conservar de forma correcta lo que son las drogas y medicamentos que requieren la cadena de frío, que ya más adelante vamos a hablar de cuáles son cuáles son esos tipos de productos. Además de eso, en aquellas farmacias que apliquen inyecciones o vacunas, también debe haber adicionalmente un ambiente específico para la aplicación de inyecciones y vacunas. Y debe tener una superficie mínima de 5 metros cuadrados. En ese espacio debe haber una camilla para poder acostar al paciente y también debe haber una pileta para el aseo de todas las cosas, incluso del personal que va a aplicar la vacuna. Eso es en cuanto al espacio físico. Ahora, ¿cómo se puede organizar una farmacia? ¿Cómo se ubican los productos dentro de una farmacia? Fíjense, se debe evitar tratar una farmacia como un comercio común, como una tienda, como un kiosco. No, aquí la ubicación de los productos sigue una serie de normas que son tanto para la buena conservación de los productos como también para aplicar técnicas de marketing, es decir, para poder vender una mayor cantidad de productos. La forma en que se organiza una farmacia es a través de la creación de sectores dentro de esa farmacia. Y los sectores se originan de acuerdo a la categoría de un producto. ¿Cómo definimos entonces nosotros la gestión por categoría? Fíjense, la gestión por categoría es organizar, si lo decimos en forma sencilla, organizar los medicamentos o los productos de la farmacia según una categoría a lo que ellas pertenezcan. Bien,
Entonces, en la gestión por categoría, nosotros vamos a tener un modo de organización que nos permita exhibir los productos dentro de la farmacia y que dé de cara al cliente, o sea, que tenga contacto directo con el cliente. En la gestión por categoría, nosotros clasificamos a los productos en base a alguna característica. Esa característica puede ser si se usa en niños o en adultos. Otra característica puede ser si es para hombres o para mujeres. Otra característica puede ser si es para el cuidado personal o es para la alimentación especial, por ejemplo. Todas estas categorías van a ser entonces grupos de medicamentos o de productos que comparten una característica en común. Y esa característica es lo que se llama categoría. Bien, entonces las categorías que se crean de los productos lo que buscan es cubrir todas las necesidades que tenga el cliente paciente. Y que cuando el cliente paciente entra a la farmacia, rápidamente pueda ubicar el producto que necesita. Estamos hablando de los espacios que tienen acceso directo al público, ¿sí? Lo que son cosméticos, productos de cuidado personal, alimentos especiales, medicamentos que no requieren de receta médica, porque todo lo demás, lo que sí requiere de receta médica, ya está fuera del alcance del público. ¿Cómo definimos entonces una categoría? Bien, una categoría es un grupo de productos que tienen una característica en común y que esa característica en común les hace pertenecer a un mismo sector, a una misma sección de la farmacia. Además, las categorías dentro de la farmacia deben ser señalizadas, que el paciente pueda ubicarlas. Por ejemplo, fíjense, dietética y nutrición. Esto es una señalización de la categoría, es decir, que acá el paciente va a encontrar los productos de dietética y nutrición. Cuidados del bebé. Aquí estará todo lo relacionado a los bebés. De esa manera nosotros podemos señalizar una categoría dentro de la farmacia y hacer que el cliente paciente rápidamente pueda acceder al producto que está buscando. ¿Cómo podemos realizar esa categorización? La categorización la podemos hacer en relación a diferentes características. Por ejemplo, una puede ser por el tipo de cliente. Si es hombre, si es mujer, si es niño, si es de la tercera edad. También por edad, si es niños, adolescentes, adultos mayores, etc. También podemos hacer categorías por el tipo de producto. Si es cosmético, si es alimentación, si es higiene personal, etc. También por marcas, y esto es muy importante, las marcas. Se recomienda que en las farmacias siempre haya, de todos estos productos de venta libre, haya un representante de cada tipo de marca. Por ejemplo, que haya productos de una alta gama, o sea, de marcas reconocidas, que haya productos de marcas intermedias y que haya productos de gama más baja, que son los más económicos y son aquellos a los que podrán tener acceso cierta parte de la población. También se puede hacer una categorización por el beneficio que ofrecen esos productos al paciente. Por ejemplo, si es para adelgazar, si es para nutrición, si es para higiene, etc. Y una de las más usadas es la categorización mixta, que se utiliza mezclando varios criterios. Por ejemplo, cuidado personal de mujer, cuidado personal de hombre, ¿sí? Nutrición infantil. Fíjense, ahí se están mezclando varias características. Por ejemplo, en nutrición infantil se está mezclando la característica de la edad y se está mezclando la característica del tipo de producto, que sería alimentación. Todas estas categorizaciones van a depender mucho, chicos, de dos cosas. Una, del tamaño de la farmacia y dos, de la ubicación. No pueden estar, perdón, no pueden estar
categorizadas de la misma forma una farmacia de un shopping, por ejemplo, a una farmacia de una zona humilde, ¿sí? De un barrio humilde. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la farmacia del shopping, nosotros podemos tener perfumes importados, ¿no? Podemos tener gran variedad de cosméticos de alto precio y podemos, por supuesto, tener una categoría que diga, por ejemplo, perfumes importados o perfumes nacionales, por decirles algo. En cambio, en una farmacia de una zona humilde, no vamos a tener una categoría de perfumes importados, por ejemplo. ¿Por qué? Porque va a tener poca salida, porque no es lo que necesita la población que está alrededor de esa farmacia. Entonces, la forma como se organiza una farmacia depende mucho del tamaño que tenga y también de la zona donde esté ubicada. Siempre lo que se debe buscar es que los clientes pacientes que estén alrededor de la farmacia puedan cubrir sus necesidades básicas. Eso es lo que se busca con la categorización. ¿Cuáles son los beneficios de nosotros tener una farmacia organizada por categoría? Cuando nosotros organizamos una farmacia por categoría, estamos utilizando lo que se llama una gestión por categorización. Es decir, que la farmacia se organiza y se gestiona tomando en cuenta ciertas categorías de productos. Los beneficios que ofrece es que va a haber mayor satisfacción de los consumidores porque es muy cómodo llegar a un sitio donde todo esté señalizado, todo esté agrupado y si tú estás buscando un champú, por ejemplo, para la caspa, tú sepas a dónde dirigirte, esté el letrero y no tengas que perder tiempo dando vueltas dentro de la farmacia hasta que consigas el producto. También fíjense que el otro beneficio es que los clientes pacientes pueden encontrar más fácilmente lo que buscan y comparar precios y comparar marcas sin tener la presión de los vendedores. Ustedes como usuarios, ¿verdad? Se habrán dado cuenta que si ustedes van a una tienda, a cualquier sitio donde quieran comprar algo, incluyendo una farmacia, y ustedes tienen que estar preguntándole a la persona que atiende el precio, pues para nosotros como clientes pacientes es incómodo porque le estamos quitando tiempo a esa persona. Entonces, a veces no compramos lo que nos parece mejor, sino lo que, bueno, lo que ya está ahí para no molestar más. Entonces, y cuando nosotros tenemos una farmacia organizada por categoría, para el cliente paciente resulta muy cómodo ir por todos los estantes verificando qué marcas hay, qué precios hay y escoger con tranquilidad la marca y el precio que más le convenga. También esta gestión por categoría hace que la farmacia venda más y eso disminuye los costos de marketing. Recuerden que el marketing son todas las técnicas publicitarias que se realizan en cualquier comercio para aumentar las ventas. También se genera una mayor productividad en la gestión, ¿ok? ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos los productos agrupados, nosotros podemos también implementar estrategias para hacer que un tipo de producto se venda más. Por ejemplo, si tengo muchos productos de bebé que se me están quedando ahí acumulados, pues yo cambio esa categoría para la parte central de la farmacia, le coloco globos, le hago una decoración y trato de promocionar esos productos. Entonces, por eso también me permite la categorización utilizar varias estrategias. También, pues eso me permite exponer los productos en la mejor posición para ser vendido. Si yo tengo ofertas, por ejemplo, en barras labiales o en cremas corporales, entonces yo esa categoría la pongo cerca de donde estén las cajas. De manera que cuando las personas están haciendo la fila para pagar, mientras están haciendo la fila, están viendo esos productos que están en promoción y pueden decidirse a comprar alguno de ellos a pesar de que no lo están buscando en ese momento. Todo esto
reunido hace que nosotros podamos captar mayor clientela, ¿sí? ¿Por qué? Porque acostumbramos a los clientes pacientes a que siempre tenemos los productos por categoría y aquellos que estén en promoción o en oferta los vamos a destacar. Y va a ser un espacio particular de la farmacia. En todo esto de lo que es la sectorización de la farmacia y la creación de categorías, nosotros debemos identificar dos zonas dentro de una farmacia. Una es la zona fría y otra es la zona caliente. ¿Cuál es la zona fría? Fíjense, la zona fría es la que está dibujada acá de color como lila muy suave. Esto es la zona fría, esto y esto. ¿Ok? En la zona fría vamos a tener aquellos productos que tienen poca circulación. Es decir, la zona fría son aquellos espacios de la farmacia donde circulan muy pocos usuarios. Es decir, solo los clientes pacientes van a llegar hasta esta zona fría si están buscando un producto que está allí, pero no es que van a pasar por casualidad. En cambio, tenemos la zona caliente, que es la zona que está acá de color rosa, como esta y esta, que es la zona que está muy cerca del mostrador. Es la zona donde el cliente paciente pasa gran parte del tiempo dentro de la farmacia. Es decir, de alguna manera los clientes pacientes van a tener que sí porque sí pasar por allí. En esa zona caliente nosotros vamos a colocar todos los productos que están en promoción, en oferta. Aquellos productos que los tenemos acumulados, que no hemos vendido y que podemos ofrecer una promoción. Entonces, si hay aquí, por ejemplo, una fila para pagar, las personas que están acá cerca de esta zona caliente, mientras están en la fila, van a estar mirando las góndolas que están aquí, van a estar viendo cuáles productos hay, cuáles ofertas hay y, como les decía, podemos inducir una venta. Podemos hacer que esa persona compre algo que no iba a buscar a la farmacia, pero que lo vio en oferta y lo compró. Entonces, es importante la manera como está organizada la farmacia. Primero, crear sectores y en esos sectores ubicar las categorías y luego las categorías, según sea su venta, ubicarlas o en la zona fría o en la zona caliente. En la zona fría generalmente se colocan productos que son de primera necesidad. Es decir, que si una persona, un cliente paciente va a la farmacia a buscar, por ejemplo, una pasta dental para dientes sensibles, la va a ir a buscar. Hasta donde esté va a caminar y la va a buscar. ¿Ok? En cambio, en la zona caliente vamos a colocar aquellos productos que si bien no son de primera necesidad, el cliente paciente si lo ve puede comprar uno. Bien. Entonces, hemos venido hablando de cómo debe ser el espacio físico de la farmacia, cómo se debe distribuir el espacio físico y cómo debemos acomodar los productos dentro de la farmacia. Ahora vamos a hablar de una parte muy importante también y que ustedes como futuros auxiliares técnicos de farmacia les va a tocar desempeñar esta función. Y tiene que ver con lo que es la recepción y revisión de los artículos a la venta. Es decir, cuando llega la distribuidora con las cajas de medicamentos, generalmente es el auxiliar, si está en el momento, el que recibe esa caja. No es solo recibir esa caja con los medicamentos, es verificar una serie de datos para asegurarnos de que realmente el pedido que está llegando se encuentra en óptimas condiciones, tanto de cantidad como de calidad. Esta recepción se define entonces como todo el conjunto de actividades que tiene como objetivo conservar
las características de todos los productos que ingresan a la farmacia. Es decir, nosotros debemos asegurar, por ejemplo, que esa caja no esté colocada en el suelo, ni que esté colocada en una ventana que esté en contacto directo con el sol, ¿sí? De allí comienza la recepción de los artículos que van a estar dentro de la farmacia. Esta recepción tiene dos etapas. Una de ellas es la recepción administrativa y la otra es la recepción técnica. Bien, entonces recibimos un producto y realizamos una serie de procedimientos para garantizar que ese producto va a conservar sus características. Este proceso de recepción se divide a su vez en dos etapas, lo que es la recepción administrativa y la segunda etapa que es la recepción técnica. En la recepción administrativa, nosotros revisamos la documentación, lo remito, ¿verdad? Lo que me entregó el vendedor en relación al producto que me está entregando. En la recepción administrativa, yo voy a verificar que todos los productos que la farmacia solicitó correspondan con lo que recibió y que a su vez esos productos recibidos sean los que el proveedor facturó. Bien, es revisar la documentación. En esa recepción administrativa yo voy a verificar incluso los montos, cuánto es el precio por unidad, cuánto es el precio total de todas las unidades que se compraron, todo. Voy a verificar que la documentación esté en perfecto estado. ¿Cuáles son los aspectos que debo prestar particular atención en la revisión de la documentación? Primero, como les había mencionado, los precios unitarios y totales, ¿sí? Debo revisar el valor de cada producto y el valor total de la factura. También debo verificar que la fecha y la hora de entrega sea la correcta y verificar también que la cantidad pedida corresponda con la cantidad recibida y que a su vez la cantidad recibida corresponda con la cantidad que se facturó. Eso es la recepción administrativa, el estudio de la documentación. Luego tenemos la segunda etapa de la recepción, que es la recepción técnica. Se llama técnica porque allí ya voy a realizar una inspección de los productos recibidos. Bien, vamos a verificar de forma visual, es decir, es una inspección visual, cómo es el estado de todos los productos recibidos. Todas las observaciones producto de esta recepción técnica se transcriben, se dejan registrados en lo que es un acta de recepción. Y en esa acta de recepción va a estar todo lo relacionado a los aspectos técnicos de los productos recibidos. ¿Qué se verifica? ¿Qué se revisa en una recepción técnica? Primero, la cantidad de unidades. Por ejemplo, si una caja de comprimidos dice que trae 2 tiras, yo debo verificar que tenga 2 tiras. Otro aspecto es el número del lote. Ya le voy a explicar dónde pueden ver el número del lote. El número del lote se refiere a que cuando los laboratorios farmacéuticos elaboran un medicamento, por decirlo así, cada grupo de productos, por ejemplo, en un día un laboratorio fabrica 2.000 unidades de un jarabe. Esas 2.000 unidades que se fabricaron en ese día en específico tienen un número de lote. Y ese número de lote permite saber el día que se fabricó, cómo estaba la temperatura el día que se fabricó, cuáles maquinarias se usaron, cuáles eran los técnicos que estaban en la preparación de ese medicamento. Es decir, el número de lote es como el acta de nacimiento de ese producto. Ahí se registra todo. Entonces, yo también en la recepción técnica debo verificar el número del lote. También, por supuesto, debo verificar la fecha de vencimiento.
en las farmacias no se deben recibir productos que no tengan una fecha de vencimiento inferior a 2 años. O sea, si llega un producto con una fecha de vencimiento de 1 año, nada más que lo que falta es 1 año, no lo recibo. O al menos que sea un producto de alta rotación. Por ejemplo, ibuprofeno, paracetamol, que yo sé que en 2 días lo voy a vender. ¿Ok? De resto, no. No se reciben con periodos inferiores a 2 años. También debo verificar que todos los productos tengan registro sanitario, que tengan el nombre del laboratorio fabricante, que tengan escrita la forma farmacéutica, la dosis y la vía de administración. Al inicio, cuando ustedes empiecen con toda esta experiencia laboral, van a ver que se hace esto como muy detallado. Ajá, aquí está el lote, aquí está el registro sanitario, aquí está esto. Eso es los primeros días. Luego, esta recepción técnica se hace muy rápido porque ya ustedes saben directamente qué es lo que van a verificar y lo ubican rápidamente, dónde, en qué parte del producto está. Fíjense, acá les coloqué un ejemplo de la caja de un producto, es Tritag, es acitromicina, un antibiótico. Entonces vamos a ver qué información puedo encontrar yo en el estuche de un medicamento. Fíjense, primero, si es un patentado, un medicamento comercial va a tener su nombre comercial. Debajo del nombre comercial vamos a tener el nombre genérico. El nombre genérico corresponde al principio activo. En este caso es la citromicina, es decir, la citromicina es la sustancia que va a tener el efecto antibiótico, mientras que Tripta es el nombre comercial. Luego, debajo del nombre genérico, generalmente vamos a encontrar la concentración del fármaco. Fíjese, aquí dice polvo para preparar 5 mililitros de suspensión oral. Y abajo dice que 250 miligramos de acitromicina están presentes en cada 5 mililitros de la suspensión. La concentración del fármaco es importante para poder dosificar. Además, también en el estuche voy a encontrar el nombre del laboratorio, en este caso es el laboratorio Cyrus. Luego, todo producto debe tener su fórmula cualitativa y cuantitativa. ¿Qué quiere decir cualitativa y cuantitativa? Es decir, me debe decir cuáles son las sustancias que componen ese producto, eso sería lo cualitativo, y en qué cantidad se encuentra cada una de ellas. Eso sería el aspecto cuantitativo. Además, también todo producto debe tener impreso en el estuche el lote y la fecha de vencimiento. Generalmente están con unos numeritos negros en uno de los laterales o en la parte superior del medicamento. Luego también tenemos lo que son los datos del laboratorio, bajo qué número está registrado, qué dirección, cuál es el farmacéutico patrocinante, qué número de certificado tiene, etc. Estos datos del laboratorio me permiten verificar que sea un laboratorio reconocido e inscrito en los entes que controlan y que dan autorización para trabajar a los laboratorios. Luego, no todos los medicamentos, pero sí una gran mayoría tienen el troquel. El troquel es este código de barra que se utiliza para la facturación de las obras sociales. Mediante este código de barra que está en el troquel, se tiene toda la historia del medicamento, desde que salió del laboratorio hasta que llegó a la farmacia. Y cuando nosotros facturamos esto con obra social, queda registrado también a qué paciente le llegó ese medicamento. Luego también está la presentación, es decir, la forma farmacéutica. Fíjense, dice un frasco con polvo para preparar 15 mililitros y una jeringa dosificadora. Es decir, eso es lo que yo voy a encontrar dentro del estuche.
Y otro aspecto importante también es las condiciones de conservación. Es decir, allí me dice a qué temperatura debo mantener yo el medicamento para poder garantizar unas óptimas condiciones. También allí puedo encontrar recomendaciones como por ejemplo mantener alejado del sol, no colocar cerca de fuentes de calor, etcétera. Todo lo que sea necesario para mantener el producto desde el punto de vista químico de forma estable. Bien, además de los aspectos que ya hemos nombrado que debemos verificar en lo que es la recepción técnica, también hay otros aspectos ya no relacionados a lo que dice el estuche, al laboratorio, todo eso, sino ya más a lo que es la forma física del medicamento. Por ejemplo, yo debo hacer una inspección visual para ver que todos los envases estén bien conservados. No puedo recibir medicamento que el envase esté doblado, arrugado, manchado o húmedo. Jamás, ¿verdad? También debo verificar los envases que están dentro de los estuches, que sean envases que estén perfectamente cerrados, sin perforaciones y que tengan el contenido completo. Debo verificar que las tapas, sobre todo de las formas farmacéuticas líquidas, tengan la banda de seguridad, que la etiqueta tenga una buena impresión, que sea clara, que se pueda leer, que los blisters son las tiras de aluminio, ¿verdad? Donde vienen algunas tabletas, estén bien sellados, que todos los espacios estén llenos, es decir, todas las burbujas tengan comprimido y que además cada tira tenga en la parte de aluminio la información básica, es decir, el nombre del medicamento, la concentración y el principio activo. Además, también debo verificar las características organolépticas del medicamento. ¿Cuáles son estas características organolépticas? Las que yo puedo percibir a través de los sentidos. Por ejemplo, el color de los medicamentos, el olor, el tacto, en el caso de que sean, por ejemplo, ampollas de vidrio que sean uniformes, que no tengan ninguna sobresaliente de vidrio, por ejemplo. Que las tabletas tengan un color uniforme, que los líquidos como los jarabes estén totalmente límpidos, transparentes, que no tengan sólidos. Eso se refiere a las características organolépticas. Y además, aquellos medicamentos que requieran la cadena de frío, es decir, que no puedan estar a temperaturas ambientes, yo también debo verificar que se haya cumplido esa cadena de frío, porque eso va a garantizar que esos medicamentos que son termolábiles se mantengan en buen estado. ¿Qué significa que un medicamento sea termolábil? Que si se le aumenta la temperatura se descompone y deja de tener acción terapéutica. Fíjense, acá hay algunos ejemplos de lo que se puede ver en una recepción técnica. Fíjense, estas cajas están dobladas. Esto no debería recibirse, ¿sí? En el caso de las ampollas, voy a verificar que estén transparentes, que no tengan ningún sólido acá adentro. Igual en las soluciones inyectables también, que esté transparente, que no haya ninguna precipitación ahí. Debo verificar que los blisters estén completos. Fíjense, acá hay un blister, una tira, que le falta una cápsula. Entonces, esto yo no lo puedo recibir así. También debo verificar que todas las tabletas que están dentro de una tira tengan un color uniforme, que no tengan ninguna mancha. Esos son los aspectos más relevantes. Vamos a hablar ahora, fíjense el orden que llevamos. Empezamos la estructura física de la farmacia, los espacios que debe tener. Luego, las zonas de la farmacia, zona fría, zona caliente. Luego, cómo vamos a ubicar los productos dentro del espacio físico, es decir, por categorías, con una señalización.
Luego hablamos de los aspectos que yo debo verificar cuando llegan los productos a la farmacia, que es lo que vimos como la recepción administrativa y la recepción técnica. Ahora ya están los productos dentro de la farmacia, ya sé qué categorías voy a tener, ahora debo establecer un sistema de ordenamiento de los artículos. Es decir, cómo voy a ordenar yo los productos dentro de una categoría o cómo voy a ordenar yo los productos dentro de la parte de la farmacia que no tiene acceso al público, la que es privada. Bien, a eso se refiere lo que es el sistema de ordenamiento de los artículos. ¿Sí? Un sistema adecuado de ordenamiento debe garantizar lo siguiente. Primero, que el personal de la farmacia pueda acceder rápidamente a los productos. Cuando hablo de personal de farmacia me estoy refiriendo a los productos que son de venta restringida, que solo se venden con receta médica. Y igualmente, los productos que están afuera, que el público puede tener acceso directo, también deben estar organizados de una manera que el cliente paciente rápidamente pueda tener acceso a estos productos. Otro aspecto a considerar es la visibilidad del nombre. Yo debo colocar los medicamentos, los productos, de manera que fácilmente se pueda ver el nombre, se pueda ver qué concentración tienen, cuál es la vía de administración y cuál es su fecha de vencimiento. Este sistema de ordenamiento me debe garantizar que esos productos se van a encontrar en buen estado. Y además, el sistema de ordenamiento me debe permitir ahorrar tiempo y optimizar el trabajo del personal. Por ejemplo, no puedo ordenar unos medicamentos donde una caja esté sobre la otra, ¿sí? Y que acá arriba haya, por ejemplo, una gaveta que no me permita ver el nombre, la vía de administración, la concentración. Porque entonces el personal va a tardar más para poder ubicar ese medicamento y eso se traduce en pérdida de tiempo y en la disminución de las ventas. Entonces, todo esto, fíjense que está relacionado desde los sectores, las categorías que tiene la farmacia, hasta cómo vamos a ordenar los artículos dentro de la farmacia. ¿Cuáles son los sistemas de ordenamiento que más comúnmente se utilizan? Tenemos un primer sistema de distribución por tipo de medicamento o principio activo. Por ejemplo, los medicamentos que están en la zona privada de la farmacia se ubican en estantes, ¿no? Y yo los puedo clasificar, por ejemplo, en una parte coloco todos los que tienen ibuprofeno, en otra parte todos los que tienen acetaminofén, en otra parte todos los que tienen captopril. Eso sería un sistema de ordenamiento. Hay otro sistema de ordenamiento que es alfabéticamente. Sencillo, ¿verdad? Es uno de los más utilizados. También acá, chicos, incide el tamaño de la farmacia. Si yo tengo una farmacia muy grande, tengo que ubicar, ¿verdad?, los artículos de manera que fácilmente se puedan encontrar. En cambio, si yo tengo una farmacia pequeñita, que tengo muy pocos productos, pues ya ahí puedo darme la libertad de escoger un sistema de ordenamiento más sencillo porque son pocos productos. Uno de los más utilizados es por orden alfabético. Luego también tenemos por vía de administración. Yo puedo tener en una zona todos los que se administran por vía oral, en otra zona todos los que son tópicos que se aplican en la piel o en la conjuntiva ocular, por ejemplo, en otra zona todos los inyectables y así sucesivamente. Eso es por vía de administración. Y otro que también se utiliza combinado con el orden alfabético es de acuerdo a la demanda. Por ejemplo, yo voy a tener en las farmacias grandes que tienen varios pasillos, ¿no?, yo voy a tener en la primera parte de los pasillos los medicamentos que tienen una alta demanda. Ibuprofeno, paracetamol, aspirina, diclofenac, antiácidos, entonces los ubico aquí de primero. De manera que el personal
no gaste tanto tiempo en ir hasta el final del pasillo para buscar un medicamento que llegan hasta 5 o 10 veces a buscarlo en un día. Entonces, cuento con diferentes sistemas de ordenamiento. Generalmente se utiliza una mezcla de un orden alfabético con un ordenamiento de acuerdo a la demanda, aunque como ya les dije, esto también va a depender del tamaño de la farmacia, ¿sí? Y de cómo esté distribuida. Fíjense, aquí tenemos varios tipos de muebles que se utilizan para ordenar los productos. Tenemos estos muebles con gavetas que se utilizan para el sector donde no pasa el público para ordenar los medicamentos, por ejemplo, por orden alfabético. Luego tenemos estos estantes que son abiertos, ¿verdad? No tienen ningún tipo de seguridad, que se utilizan para los productos de venta libre y estos se ubican en la zona pública, es decir, en la zona donde sí los clientes pacientes tienen libre acceso. Tenemos también una combinación de lo que son estantes con gavetas, ¿no? Que me permite acá en las gavetas almacenar stock de los productos que están acá arriba. Por ejemplo, acá arriba coloco nada más 4 unidades y acá debajo guardo el resto de las unidades que hay. Este tipo de mobiliario es el especial para farmacia. Fíjense, son estantes grandes con muchas gavetas, como ven acá, y las gavetas son delgaditas, no son gavetas gruesas, sino finas. Y además tienen un sistema de correderas que cierran solas. Por lo tanto, el personal no pierde tiempo en cerrar la gaveta, simplemente abre, busca lo que va a buscar, se va y luego la gaveta sola se cierra. Este es el especial para farmacia, pero fíjense la cantidad de gavetas que puede tener. O sea, esto es más que todo se utiliza para farmacias muy grandes, que tienen una alta gama de productos y en gran cantidad. Estas gavetas que son especiales para medicamentos, fíjense que tiene un fondo con agujeros, tiene como una rejilla metálica que permite que no se acumule humedad y que haya una constante corriente de aire, que el aire circule dentro de todas las gavetas. Como les mencioné, la forma de ubicar los estuches, las cajas dentro de las gavetas o los estantes es de manera que cuando nada más se abra la gaveta se pueda ver el nombre, la dosis, la concentración, la vía de administración y la fecha de vencimiento, porque eso permite ahorrar tiempo. Cuando se utilizan estas gavetas, fíjense que el sistema de ordenamiento más común es el orden alfabético. Y por fuera de estas gavetas se colocan etiquetas que indican las letras de los nombres de los medicamentos que están ubicados dentro de ellas. ¿Cuáles son las consideraciones que nosotros debemos tener en cuenta cuando ordenamos los medicamentos en cajas o en cajones o estanterías? Primero, que como les mencioné, los medicamentos se deben ordenar de manera que las primeras entradas sean las primeras salidas. ¿Qué significa eso? Que a medida que me lleguen medicamentos nuevos de ese mismo tipo, yo los coloco en la parte de atrás. De manera que cuando yo voy a vender uno, el primero que tengo en la mano es el más viejo, ¿sí? Esa es la ley. Lo primero que entra es lo primero que sale. Entonces siempre lo más nuevo va abajo o en la parte de atrás, dependiendo cómo lo tengamos ordenado, y lo más viejo va arriba o adelante. O sea, es lo primero que yo debo agarrar. Cuando tengo de un mismo medicamento varias dosis, entonces los debo ordenar de menor a mayor dosis. Por ejemplo, si yo tengo unas tabletas de 0,25 miligramos, luego otra de 0,5 miligramos y luego otra, por decirte algo, de 500 miligramos, entonces todos son del mismo principio activo, entonces yo coloco primero
la de 0,25 miligramos, luego detrás la de 0,5 y por último la de mayor dosis. Cuando en una gaveta, ¿verdad? Tengo estuches de varios tamaños, siempre voy a colocar al inicio los de menor tamaño y al final los de mayor tamaño. Esto es con el fin de que los estuches más grandes no me tapen la información de las cajitas más pequeñas o de los estuches más pequeños. Y siempre cuidando de que las etiquetas de los estuches de los productos queden hacia arriba o hacia afuera, es decir, que sean de fácil lectura. Todo esto se hace buscando ahorrar tiempo y hacer más eficaz el trabajo del personal de la farmacia. Además de ordenarlos de forma adecuada, también el sistema de ordenamientos de artículos contempla ciertos aspectos como es, por ejemplo, controlar la fecha de vencimiento. Y aquí de nuevo tiene que ver si la farmacia es grande o si la farmacia es pequeña. Si la farmacia es muy grande, seguramente va a tener un software, que es un programa, un programa informático en la computadora, que él solito lleva el control de vencimiento, ¿sí? Cuando nosotros pasamos por el lector de infrarrojo, un producto que está entrando a la farmacia, ya allí queda registrado todo el lote, la fecha de compra y queda registrado su fecha de vencimiento. El mismo sistema me va a estar avisando a mí muchos días antes de que ese producto se venza, incluso meses. Por ejemplo, puede que me avise 3 meses antes, 6 meses antes de que ese producto está próximo a vencerse. Entonces allí el mismo sistema me alerta, lo que tengo que estar es revisando cuáles son esas fechas de vencimiento, o sea, las alertas que me da el sistema, ¿sí? Para yo tomar las medidas, que más adelante veremos cuáles son las medidas. Pero si yo tengo una farmacia pequeña, muy pequeña, que no tiene software informático, entonces el control del vencimiento se lleva de forma manual, en una libretica, en un cuadernito, semanalmente o no sé, cada 15 días cuando se compren productos, yo voy anotando cuál es la fecha de vencimiento y voy ordenando los medicamentos de los cuales tengo que estar pendiente 6 meses antes de su vencimiento. ¿Ok? Entonces, allí hay el control manual y el control por el software. También, como les había mencionado, cada vez que nosotros recibamos medicamentos en la farmacia, debemos verificar que no tengan un periodo de vencimiento menor a 2 años. Es decir, si estamos en el 2023 y dice que vence en el 2024, no debo recibirlo. Al menos hay una excepción que sean productos de una gran demanda, ¿sí? Por ejemplo, cuando hubo la pandemia del COVID, se vendía mucha acitromicina, ¿sí? Todos los tratamientos que salieron para el COVID, uno mezclaba acitromicina con ivermectina y bueno, la gente estaba comprando mucho acitromicina. Entonces, si llegaba en ese momento una acitromicina con año y medio, que le faltaba año y medio de vencimiento, pues evidentemente se iba a recibir porque había una gran demanda. Bien, pero en condiciones normales no se debe recibir un medicamento cuya fecha de vencimiento sea inferior a 2 años contando desde que ingresó a la farmacia. El sistema de ordenamiento debe considerar también que siempre los productos deben estar alejados de aspectos ambientales que puedan perjudicar su estabilidad química. Por ejemplo, lo que es sol, humedad, viento, calor excesivo. Y dentro de la farmacia, también lo vamos a ver más adelante, tiene que haber termómetros. ¿Por qué? Porque durante el día se debe chequear la temperatura y la humedad dentro de la farmacia. Esto es también para garantizar que los productos se encuentren en condiciones estables o en condiciones óptimas que le permitan mantener su estabilidad química.
Nunca debemos tener productos en el suelo. Así estén dentro de las cajas. Si yo tenga, por ejemplo, 20 unidades de algo dentro de una caja de cartón, esa caja no puede estar en el suelo. Debe estar ubicado sobre un pallet, sobre un estante, etcétera, pero nunca directamente en el suelo. Bien, vamos a hablar ahora, bueno, no les he preguntado hoy si tienen alguna duda, alguna inquietud de lo que hemos estado hablando antes de continuar. Vamos a ver si ha estado... Marcela, te escucho. Eh, mm, Mira, generalmente no da tiempo de hacerlo de esta forma. Generalmente se da el remito y bueno, el distribuidor se va y luego en el momento que el personal tenga disponible, se hace la recepción técnica, se revisa todo y si hay alguna disconformidad, inmediatamente se informa al distribuidor, al vendedor, para hacer la devolución pertinente o para que nos cambie ese producto, etcétera. Pero en la vida real no da tiempo de hacerlo en el mismo momento que se recibe, porque siempre hay mucho movimiento y bueno, se recibe rápidamente, se chequea la documentación, ok, ya, pero ellos saben que en el momento que se haga la recepción técnica, pues cualquier cosa tienen que responder pues, por esos productos. Uh -huh. Bueno, mira, ahí tenemos que entrar en un tema álgido que es la parte de la ética, ¿sí? ¿Qué pasa? Las normas existen, las leyes existen, pero como somos nosotros los humanos, algunos las cumplen, otras no. Y la parte profesional no se escapa de eso. Hay farmacias que trabajan cumpliendo todas las normas de bioseguridad, todos los aspectos legales, que los hace sentir seguros, primero de que están realizando un buen trabajo, de que son buenos profesionales y segundo también que están cuidando lo que es la seguridad del cliente-paciente, que ese cliente-paciente se lleve un buen producto. Hay otras farmacias que son más relajadas, más light, bueno, no importa, eso es un ratico, 10 minutos, no va a pasar nada. Y bueno, ya suena feo decirlo, pero a algunas les interesa es vender. Después que lo vendí, poco me importa si el cliente se pasa 5 horas dando vuelta con ese medicamento y fue a hacer otras compras y fue para allá. Bueno, ya eso es problema de él. Ese es el pensamiento, ¿ves? Entonces, a todas estas leyes, a todas estas normas, tenemos el toque humano. ¿Quién la cumple y quién no la cumple? ¿Ves? El deber ser es que en la farmacia se garantice que ningún medicamento que lo requiera rompa la cadena de frío y que ese cliente paciente, hasta que llegue a su casa, tenga garantizada la cadena de frío. Y si la farmacia no tiene los medios, pues hacer énfasis al cliente paciente que no le va a entregar el medicamento hasta que no traiga el dispositivo, porque también encontramos, ¿no?, un poco de negatividad en algunas personas, ¿no?, en algunos clientes pacientes que, ay, pero yo me olvidé, no traje la conservadora y voy a tener que ir y venir y bueno, me vas a hacer perder el tiempo. Bueno, ahí amablemente también se les debe explicar que es por su seguridad,
porque se pueden luego estar tomando, consumiendo un medicamento que no les va a hacer nada, porque al romperse la cadena de frío se deteriora el principio activo, se modifica su estructura química y ya no va a tener ningún efecto terapéutico, en el mejor de los casos. Porque también puede ocurrir con algún producto que no solo se deteriore y deje de tener el efecto terapéutico, sino que también genere sustancias tóxicas por descomposición. ¿Ves? Entonces es de parte y parte. Todas las farmacias deberían cumplirlo, al igual que también todos los clientes pacientes deben estar dispuestos a asumir su parte de responsabilidad en que esa cadena del frío no se rompa. ¿Sí? A la orden. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, seguimos entonces. Vamos a hablar de qué es la cadena del frío y qué tipo de medicamentos requieren de este procedimiento. Fíjense, la cadena de frío, como lo vamos a ver más adelante, pero me adelanto, es todo el conjunto de procesos que permiten garantizar que cierto grupo de medicamentos se encuentren en la temperatura óptima para mantener su estabilidad química. ¿Cuáles son estos medicamentos que requieren la cadena de frío? Lo que se llaman los medicamentos termolábiles. Termo es de temperatura y lábiles es como de debilidad, de sensibilidad, o sea, son muy sensibles a la temperatura. Entonces, ¿qué son los medicamentos termolábiles? Son aquellos que por las características químicas del principio activo, sus componentes deben ser almacenados y transportados en un rango específico de temperatura. Y ese rango específico de temperatura es el que nos va a permitir garantizar la estabilidad de ese medicamento. Y al garantizar la estabilidad química, estamos garantizando también sus propiedades terapéuticas, que de verdad vaya a tener un efecto terapéutico. Esos son los medicamentos termolábiles. ¿Y qué es la cadena de frío entonces? Como ya les había explicado, es el conjunto de todos los procesos que permiten mantener la temperatura adecuada para que los medicamentos se conserven. La temperatura en que debe conservarse un medicamento se encuentra dentro de lo que es la ficha técnica del medicamento. La ficha técnica es como un archivo donde está toda la información de ese medicamento. Desde cuándo se creó la primera patente, cuándo se registró, cuáles estudios de toxicidad, cuáles estudios de estabilidad le han hecho, todo. Y allí entonces es como el acta de nacimiento de un medicamento, allí está registrado cuál es el rango de temperatura en el que debe mantenerse. ¿Sí? Y ese rango de temperatura entonces va a permitir garantizar que se mantengan las propiedades originales de ese medicamento. Dentro de la cadena de frío, nosotros vamos a encontrar dos tipos de cadena de frío. Tenemos la cadena fija y la cadena móvil. ¿Ok? La cadena fija está conformada por lo que son las heladeras, las cámaras frigoríficas, los congeladores que están ubicados en un solo sitio, bien sea en el laboratorio, bien sea en la farmacia, bien sea en la distribuidora, etc. Mientras que la cadena móvil está formada por todo lo que son los vehículos refrigerados, las heladeras portátiles, las conservadoras, los contenedores isotérmicos, las bolsitas de refrigeración, que como el mismo nombre lo indica, permite mantener por un cierto tiempo la temperatura óptima del medicamento mientras se transporta de un lugar a otro. ¿Cuáles son principalmente los medicamentos que requieren de cadena de frío? Tenemos desde el punto de vista de la forma farmacéutica lo que son los supositorios, los óvulos vaginales,
las hormonas, como por ejemplo la insulina, las vacunas, algunos colirios y también las inmunoglobulinas. Generalmente todos los productos que son de origen biotecnológico, es decir, que se obtienen a partir de un ser vivo, como las hormonas, como estas proteínas que son las inmunoglobulinas, necesitan de refrigeración. Fíjense, por ejemplo, acá tenemos el caso de las vacunas, ¿sí? En el caso de las vacunas, nosotros las guardamos, ¿verdad? Dentro, para transportarla dentro del gel, dentro de conservadoras que tienen geles refrigerantes, ¿sí? Además de eso, cuando se van a transportar una distancia considerable, esas conservadoras con el gel refrigerante van dentro de un embalaje térmico. Ese embalaje térmico se coloca a su vez dentro de un transporte refrigerado, que es la cadena de frío móvil, y luego cuando llega al centro de distribución, y ahí está la cadena de frío fija, donde vamos a tener cámaras frigoríficas, heladeras, allí se van a almacenar y constantemente se está chequeando la temperatura. Algunas cámaras frigoríficas muy modernas tienen lo que se llama monitoreo inteligente, que es que tienen software que permiten avisar, prender una alarma en caso de que la temperatura se salga del rango establecido. Y luego dentro de esos centros de distribución podemos entonces llevar las vacunas a farmacias, a centros ambulatorios, etcétera, también conservando lo que son, lo que es la cadena de frío a través del transporte refrigerado. ¿Qué condiciones debe cumplir la heladera que se encuentra dentro de una farmacia? Primero, debe estar siempre muy limpia y ordenada, ¿sí? Todos los productos que se coloquen dentro de la heladera deben cumplir con la norma de que adelante, en la parte delantera de la heladera, se colocan los medicamentos con fecha de vencimiento más próxima y detrás los que tienen fecha de vencimiento más lejana. Los medicamentos dentro de las heladeras se deben almacenar dejando espacio entre ellos. Es decir, no es correcto colocar una cajita pegada de la otra y la otra pegada. No. ¿Por qué? Porque debe circular aire frío alrededor de los estuches. Entonces yo coloco un medicamento, dejo un espacio y coloco el otro, pero nunca pueden estar pegados para permitir que haya la circulación de aire frío. En esa heladera se deben colocar solo medicamentos. No podemos colocar agua para tomar, no podemos colocar la merienda, el desayuno, el almuerzo, nada, solo los medicamentos. Ellas se deben abrir lo menos posible, es decir, no voy a abrir y voy a ponerme a mirar a ver cuál es el que voy a buscar. No, ya se deben conocer bien la distribución. Abro, saco, cierro. Rápido. Porque eso permite garantizar mantener la temperatura adecuada, entre 2 y 8 grados centígrados. También en toda farmacia debe haber un control diario de la temperatura. Eso se hace en unas planillas. Hay varios modelos, a la final son lo mismo, lo que cambia es la organización. Ya les voy a mostrar un modelo. Y además, dentro de la heladera también voy a ordenar los medicamentos por forma farmacéutica. Por ejemplo, en una zona de la heladera coloco los supositorios, en otra los óvulos, en otra las cremas, en otra las hormonas, en otra las inyectables, etc. Bien. Acá está un ejemplo de lo que sería una planilla para llevar el control de la temperatura en la farmacia. Fíjense, este dice farmacia la organizada, cadena de frío, la fecha y dice anexo 1, formulario de monitoreo de la temperatura de la heladera. Lo que recomiendan las normas es que la temperatura máxima y mínima de la heladera
se mida tanto en la mañana como en la tarde, en las horas picos, y que se registre la hora en que se tomó la temperatura y la firma del personal que realizó ese control. Esto también, chicos, algunas farmacias se realiza perfectamente, en otras no. En otras es cuando se acuerdan, cuando, bueno, por allá. Queda mucho también a criterio. Fíjense, acá en Argentina, desde abril del 2011, la ley 26.492 dictaminó que todos los productos que sean de la cadena de frío deben llevar en su interior un dispositivo que permita monitorear esa cadena de frío. Estos son como unos stickers que fíjense que tiene A, B, C y D. Y aquí el D está en zona roja y dice 34 grados centígrados. Aquí dice 10 grados centígrados. Dependiendo de la marca, esto va a variar. Lo importante de estos dispositivos es que si en algún momento ese medicamento se quedó fuera de la cadena de frío, esto se va a teñir. En algunos es de color azul. Se tiñe de color azul. En otros tiene un color rosa, es dependiendo de la marca. Entonces, si por ejemplo a la farmacia me llega un medicamento con la D de color azul, ya yo sé que ese medicamento quedó por fuera de la cadena de frío y yo no lo debo recibir. Esto está funcionando desde abril del 2011, ¿ok? Según esta ley, todos los medicamentos que tienen cadena de frío deben tener en su interior un marcador que me permita verificar que realmente ha cumplido la cadena de frío. Bien. Bueno, chicos, vamos a cortarlo acá para poder realizar el examen, porque de aquí se viene otra parte de esta primera clase, que es el sistema de gestión de tareas, donde estaremos hablando un poco de lo que es la parte administrativa, los software que se utilizan. Entonces, la cortamos acá y nos organizamos entonces para la evaluación. ¿Ok? Vayan prendiendo las cámaras. Vamos a